La mayor tristeza de Rosendo Cantú en la vida no fue simplemente un evento o período específico, sino la acumulación de pérdidas, heridas y cosas que se perdió a lo largo de su vida. Pasó la mayor parte de su vida persiguiendo la música, un camino apasionante pero solitario. De joven tuvo el sueño de que su voz resonaría para siempre, que sería parte indispensable de la música norteña, que las melodías que interpretara serían inmortales. Pero luego, a medida que pasaban los años, se dio cuenta poco a poco de una dolorosa verdad. Por mucho que aportara, por muchas canciones que cantara, al final, solo era un nombre en la lista de artistas que alguna vez habían existido. Su mayor tristeza no fue solo el olvido, sino también la impotencia de ver su vida pasar sin poder cambiar nada. Solía pensar que si trabajaba duro, si continuaba en el escenario, si continuaba cantando, entonces nunca sería olvidado. Pero la realidad no es tan sencilla. Generaciones más jóvenes, nuevos estilos musicales, nuevos nombres fueron apareciendo, y poco a poco, el centro de atención ya no fue para él. Aunque el público aún recuerda a los Cadetes de Linares, aunque todavía hay amantes de la música clásica norteña, el mundo no se detiene por nadie. Un día, todo lo que tenía, todo lo que amaba, sería solo un recuerdo lejano. Es una tristeza que no se puede expresar con palabras. No es un momento de dolor que desaparece, sino un dolor sordo que dura años. Es esa sensación cuando subes al escenario y te das cuenta de que los aplausos no son tan entusiastas como antes. Es una sensación ver nuevas caras en la clasificación, mientras su nombre se va olvidando poco a poco. Es esa sensación que tienes cuando entras a un bar. Escuchas una de tus canciones, pero nadie recuerda quién la cantó primero. Esa tristeza no surge de un momento específico, sino de una acumulación, de una lenta pero inevitable constatación de que el tiempo no perdona a nadie. La carrera de Rosendo Cantú ha sido un viaje largo, desafiante pero también glorioso. Dedicó toda su vida a la música, dedicando cada momento a perfeccionar su voz, transmitiendo emociones a través de cada palabra, de cada melodía. Cuando se unió a los Cadetes de Linares, se enfrentó a una enorme presión. Sabía que estaba entrando en una banda con una larga historia, una banda que había tenido nombres legendarios antes. No solo tuvo que demostrar que merecía el puesto, sino que también tuvo que luchar por mantener intacto el espíritu del grupo, para no perder la dignidad del nombre que millones de personas amaban. Pasaba largas noches sentado solo, escuchando su propia música, preguntándose si estaba en el camino correcto. Hubo momentos en que se sintió agotado, como si se estuviera perdiendo en una carrera sin fin. Las expectativas del público, de los colegas y de él mismo crean una gran presión. Cada vez que sube al escenario, lleva consigo la esperanza de tocar el corazón de sus oyentes, que su canción no sea solo una melodía, sino una historia, un recuerdo que el público llevará consigo por el resto de sus vidas. Pero las cosas no siempre salen como uno espera. Hubo momentos en que cantó con todo el corazón, pero los ojos del público ya no brillaban tanto como antes. Hubo momentos en los que actuó sin sentir ninguna conexión, como si hubiera un muro invisible entre él y el público que no podía derribar. Había noches en las que se sentaba solo en el estudio, llorando de impotencia. Hizo todo lo que pudo, pero aún así sentía que no era suficiente, que aún le quedaba algo por terminar. No pudo evitar pensar en los artistas más jóvenes que estaban empezando a surgir, que podían cantar mejor, que podían conectar mejor con el público. No estaba celoso, pero tenía miedo. Miedo de que un día sea solo un nombre en el pasado, un recuerdo lejano que nadie recordará. Los fracasos de su carrera no fueron momentos específicos, sino momentos en los que sintió que había perdido algo que no podía recuperar. Esos fueron los momentos en que miró atrás y se dio cuenta de que había renunciado a demasiado, que había cosas que no podía recuperar, por mucho que lo intentara.
Las veces que estaba tan concentrado en el trabajo que se olvidó de su familia. Las veces que rechazó una reunión importante solo para enterrarse en el estudio. Las veces que perdió una oportunidad valiosa porque tenía miedo de correr riesgos. Esas decisiones, pequeñas o grandes, fueron creando poco a poco un enorme arrepentimiento, un dolor que tuvo que llevar consigo durante el resto de su vida. Pero por mucho que fracasara, él siempre lo intentaba. Él nunca se rindió, aunque hubo días en que sintió que el mundo estaba en su contra. Continuó componiendo, continuó grabando, continuó buscando oportunidades para llevar su música a más gente. Había noches en las que se quedaba despierto toda la noche solo para terminar una canción, y días en los que pasaba horas simplemente practicando una pieza musical hasta la perfección. No importa cómo cambie el mundo, no importa cómo cambien los gustos de la audiencia, él todavía persiste en su camino, porque sabe que si no lo hace, perderá el sentido de su vida. Hay momentos en los que mira atrás al camino recorrido y se pregunta si ha logrado lo que quería. Sabía que había tenido éxito, pero también sabía que el éxito conllevaba sacrificios y dolores que nadie podía comprender. Pero lo único que podía hacer era seguir adelante, porque si paraba, no le quedaría nada. No podía dejar que el miedo, el arrepentimiento o el juicio lo detuvieran. Había ido demasiado lejos como para dar marcha atrás. Su tristeza no es algo que pueda borrarse de la noche a la mañana. Era algo que estaba grabado en su alma, algo que tenía que llevar consigo por el resto de su vida. Pero no importa lo triste, no importa lo doloroso que sea, él todavía no se arrepiente, porque al menos vivió una vida que no fue en vano. Amaba la música, se entregó y luchó hasta el último momento. Y si tuviera que elegir de nuevo, volvería a elegir ese camino, aunque sabía que le traería una tristeza que nadie podría entender. Los logros que Rosendo Cantú siempre busca alcanzar no son solo la fama o el dinero, sino el reconocimiento, su huella personal en la música norteña. Desde pequeño supo que este camino no era fácil. Nació en una familia normal, sin bases para entrar en la industria musical, sin relaciones que pudieran ayudarle a alcanzar rápidamente la fama. Pero tiene algo que no todos tienen: pasión por la música. Rosendo Cantú creció con melodías norteñas, con acordeones y bajos sextos resonando en las tardes de verano del norte de México. Escuchó a los grandes artistas de la época que dieron forma al alma del género, y en secreto deseó que algún día él también pudiera convertirse en parte de la historia musical. Mientras sus compañeros soñaban con trabajos estables y caminos más fáciles, él solo tenía un sueño: subirse a un escenario, alzar la voz y dejar que el mundo lo escuchara. Pero ese sueño no es fácil de realizar. Los primeros años de su carrera fueron años de esfuerzo incansable. Deambulaba por pequeños bares, cantando gratis solo por la oportunidad de ser escuchado, de ser visto. Pasó por muchas calles, fue a cada organizador de espectáculos, pidiendo una oportunidad para actuar. Los rechazos, las miradas sospechosas y el quedarse fuera de la lista de actuaciones eran cosas a las que se enfrentaba todos los días. Pero nada pudo hacerle rendirse. El mayor logro que siempre ha querido alcanzar no es solo convertirse en un cantante famoso, sino dejar un legado, para que su voz no sea olvidada con el paso del tiempo. Cuando se unió a los Cadetes de Linares en 2006, sabía que estaba entrando a uno de los más grandes grupos norteños. Esto no es solo una oportunidad, sino también una responsabilidad. Tenía que seguir preservando el espíritu del grupo y asegurarse de que su voz no quedara eclipsada por la sombra de sus predecesores. Los años que pasó con los Cadetes de Linares fueron una época en la que entregó todo su corazón y alma. Él no es solo un cantante, sino también un agitador que ayuda a mantener vivo el espíritu de esta banda. Se esfuerza constantemente por perfeccionar sus habilidades interpretativas, de modo que cada vez que se sube al escenario,
lo da todo. Pero el éxito no siempre va de la mano con la felicidad. Tras dejar el grupo, continuó su carrera en solitario, pero fue un nuevo desafío. Al no estar ya bajo el nombre de los Cadetes de Linares, tuvo que reafirmar su posición por sí solo para demostrar que no solo formaba parte de un grupo legendario, sino también un auténtico artista con personalidad propia. Esos esfuerzos le ayudaron a conseguir resultados notables, pero también le dejaron exhausto. Hubo momentos en que se preguntó si estaba librando una batalla sin esperanza. A medida que pase el tiempo, ¿se recordará aún todo lo que hizo? El amor y el matrimonio de Rosendo Cantú fueron un capítulo lleno de lágrimas en su vida. Como artista, tuvo que renunciar a muchas cosas para dedicarse a la música, y una de las cosas más importantes que perdió fue la estabilidad en su vida personal. Una vez amó con todo su corazón a una mujer, aquella que creía que lo acompañaría hasta el final de su vida. En los primeros días de amor, vivieron los momentos más bellos, tiempos juntos, soñando con un futuro feliz. Pero la vida de un artista nunca es fácil. Las largas giras y los largos días separados fueron creando grietas poco a poco en su relación. No tiene mucho tiempo para pasar con la mujer que ama. No tiene suficiente atención que una mujer merece. Pensaba que el amor podía superarlo todo, que mientras los corazones latieran juntos, la distancia no podría hacer nada. Pero luego se dio cuenta de que el amor no se trata solo de promesas, sino también de acciones, de estar presente en los momentos importantes. Y no estuvo allí cuando su ser amado más lo necesitaba. Su matrimonio, si hubiera existido, Pei